Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer la clase de sepsis y choque, ¿listo? Entonces yo se las dejo grabaditas y se las mando. Voy a apagar la cámara mientras les doy la charla. Espero no demorarnos mucho para que ya tengan esta charla para la próxima práctica. Ya les voy a compartir pantalla. Listo, muchachos, entonces empecemos. Vamos a hablar inicialmente de choque. El choque pues es supremamente importante porque hay muchos tipos de choque, no es solo séptico, pero vamos pues a hablar y les voy contando. Entonces, ¿de dónde viene el concepto? En el siglo XVIII, el cirujano francés Legrand usa el término shock para referirse a los soldados con trauma severo que tenían muchas o grandes pérdidas sanguíneas. Luego Samuel de Gross define el shock como el rudo desquiciamiento de la máquina de la vida y posteriormente ya se eligió como sinónimo de hipotensión. Claro que esto es erróneo porque recuerden que estar hipotenso no significa estar chocado. Desde las cifras, entonces, o sea, la parte pues epidemiológica, un tercio de los pacientes ingresan a UCI por shock. El shock cardiogénico tiene una mortalidad asociada a enfermedad cardiovascular supremamente alta, con 800.000 muertes al año en Estados Unidos. El shock séptico se presenta en 100.000 pacientes por año en los Estados Unidos y en general la mortalidad por choque por todas las causas es del 40%. ¿Cuáles son las causas más comunes de choque en urgencias? Principalmente el choque séptico siempre va a ser el más común, seguido del cardiogénico y el hipovolémico. Posteriormente seguirían el choque, otros tipos de choques distributivos como el choque anafiláctico y finalmente el obstructivo. El shock hipovolémico es la causa más común de muerte entre los 1 a 45 años de edad, con 200.000 casos al año en los Estados Unidos. Y ya sabiendo toda esta parte epidemiológica y sabiendo que la mortalidad pues es tan alta, ¿qué es el shock? El shock es una condición que es amenazante para la vida, generalmente secundaria a una falla circulatoria asociada a una utilización inadecuada del oxígeno por las células. O sea, hay una demanda más alta de oxígeno y hay menos capacidad del cuerpo y de la circulación de llevar ese oxígeno a las células. La circulación es incapaz de entregar el suficiente oxígeno para cumplir la demanda de los tejidos y todo esto nos va a llevar a una disfunción celular. A nivel celular, ¿qué es lo que pasa? Entonces hay una inadecuada entrega de oxígeno porque obviamente la demanda es más alta. Esto se perpetúa y las células son incapaces de producir ATP para cubrir las funciones vitales de las células. Esto me lleva a una transición a metabolismo anaeróbico. Recuerden que nosotros somos aeróbicos y cuando estamos en choque pasamos a un metabolismo anaeróbico para continuar la producción de ATP produciendo ácido láctico. Esta respuesta pues al estrés lo que busca es liberar energía y aumentar la perfusión a órganos vitales. Esto aumenta inicialmente los niveles circulantes de catecolaminas
y corticosteroides y de renina y glucagón. Todo esto puede llevar a vasoconstricción periférica al inicio, aumento del gasto cardíaco y de la presión y aumento de la disponibilidad de ácidos grasos y glucosa como precursor de energía. Sin embargo, en este escenario, por la respuesta inflamatoria hay liberación de mediadores y metabolitos tóxicos por las células hiperfundidas, llevando a disfunción celular, depresión miocárdica y vasodilatación. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico inicialmente? Tenemos criterios hemodinámicos y criterios clínicos. Los hemodinámicos son presiones arteriales sistólicas menores de 90, una presión arterial media menor de 65 y criterios paraclínicos, la hiperlactatemia. En cuanto a los criterios clínicos, tenemos vasoconstricción cutánea y cianosis, o sea, tenemos frialdad distal y los deditos pueden estar morados. Tenemos un gasto urinario menor de 0.2 s/kh y alteración del sensorio, obnubilación, desorientación y confusión. Estos son clínicamente como podemos identificar estos pacientes. Otros criterios clínicos pueden ser acrocianosis, piel moteada y aumento en el gradiente de temperatura. Como les dije, tenemos muchos tipos de shock, pero los principales son séptico, cardiogénico e hipovolémico. En el choque distributivo, donde está el séptico, el anafiláctico o por pancreatitis, hay una vasodilatación importante a nivel circulatorio, lo que va a hacer pues que tengamos pues un choque pues hipotensión. En el choque hipovolémico hay pérdida de sangre y pérdida de plasma. En el cardiogénico hay una falla ventricular, pero vean que no tenemos ningún compromiso a nivel pues vascular. Y en el choque obstructivo también tenemos como un tipo de choque medio cardiogénico. ¿Por qué? Porque el corazón, aunque está bien, no puede hacer su función adecuada por una obstrucción a nivel de la circulación. Entonces los ejemplos de estos choques tenemos en el choque hipovolémico, hemorrágico, pérdidas gastrointestinales como diarrea, vómito, deshidratación y debilidad capilar. Entre el obstructivo, que también como les digo puede ser un tipo de choque cardiogénico porque hay una falla de bomba por una obstrucción, tenemos el taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, un TEP masivo, un infarto ventricular derecho, el cor pulmonar o la hipertensión pulmonar. En el choque cardiogénico, pues ya más puro, tenemos que las causas pueden ser infartos, miocarditis, cardiomiopatía por sepsis. Recuerden que el corazón se puede afectar cuando la sepsis es en los choques sépticos severos, arritmias, insuficiencia mitral aguda, estenosis aórtica crítica. En el distributivo tenemos sepsis, anafilaxia, después pues, de transfusiones masivas, postparo cardíaco, crisis adrenales o el choque neurogénico. Recuerden que es distributivo. ¿Qué características podemos encontrar en cada choque? Entonces en el hipovolémico vamos a encontrar disminución de la precarga, aumento de la resistencia vascular sistémica, disminución del gasto. En el distributivo vamos a encontrar disminución de la precarga, disminución de la resistencia vascular sistémica y el gasto puede estar normal o disminuido. En el cardiogénico, precarga aumentada, respuesta resistencia vascular sistémica aumentada, pero disminuido el gasto cardíaco. Y en el obstructivo, disminución de la precarga, la resistencia va a estar aumentada y el gasto va a estar disminuido. Vean las diferencias para que puedan pues identificar cada tipo de choque y sus diferentes etiologías. En cuanto a shock oculto, les voy a contar como algo corto. Es un estado temprano de hipoperfusión que puede llevar a una acidosis metabólica antes de generar cambios en los signos vitales. Lo tenemos que identificar, aunque a veces es difícil, sobre todo por la parte metabólica. El índice de shock, que ya les voy a hablar de eso, no está alterado, por lo tanto el índice de shock puede estar normal, pero no descarta un choque oculto. Recuerde que pueden ser choques iniciales. Otra forma de encontrarlo
es, pues describen que con la presión de pulso anormal puede ser útil para identificar el shock oculto en escenario de trauma. El problema es que para identificar esto necesitamos tener un paciente con invasión. Y la otra forma es que describen una imagen tomográfica como método de su detección a través de la alteración del índice de vena cava mayor de 2.5, pero como les dije, acá tendríamos que hacer imagen y tendríamos que tener invadido al paciente. Pero como estamos en urgencia, tenemos que encontrar otras formas para identificar el choque, porque obviamente los pacientes no siempre van a estar invadidos. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para identificar el choque sin paraclínicos? O sea, cuando nos llega el paciente. Un paciente taquipnéico, que esté taquicárdico, que tenga los pulsos débiles, un llenado capilar lento y obviamente que esté oligúrico. Perdón. Signos de choque tardíos, alteraciones en el estado de conciencia, pulsos centrales débiles o ausentes, cianosis central, hipotensión y bradicardia. Recuerden siempre que aunque tenemos estos signos y tempranos que les acabé de hablar, tenemos las ventanas de perfusión principales que fueron las que les dije ahora, y es que en sistema nervioso central podemos estar con una depresión, o sea, somnolientos, obnubilados, desorientados a nivel renal. Recuerden que son pacientes con un gasto cardíaco, con un gasto urinario, perdón, menor de 0.2-0.5 cc kilo hora y capilar, un llenado capilar lento. Listo, ya vamos a hablar pues otras cosas que nos pueden ayudar a identificar pacientes en choque. Entonces, el primero es el índice de shock. El índice de shock inicialmente fue creado en trauma para identificar qué pacientes estaban chocados y requerían transfusiones masivas. Pero últimamente el índice de shock se está extrapolando a otras patologías como sangrados obstétricos, sepsis, patologías cardiovasculares, por lo cual el índice de shock nos puede ayudar en estas otras patologías a ver la mortalidad y a ver estos pacientes requieren realmente una reanimación pues importante. Entonces el índice de shock pues se habló de él en 1967 por este doctor. Obviamente al principio fue en trauma, 106 pacientes en contexto de trauma. Este doctor era un cirujano y ya ha publicado más de 600 artículos y ha escrito pues demasiados libros hablando del índice de choque. El índice de choque es la frecuencia cardíaca dividido la presión arterial sistólica. Cuando estamos mayor de 7 ya estamos empezando a tener un paciente con un shock compensado, pero mayor de 1 ya empezamos a ver que es un shock moderado a severo, por lo cual requiere de pronto reanimaciones más agresivas y estos pacientes con índices de choque mayores de 1 tienen una mortalidad más alta. Entonces, como les digo, estos son pues como los índices de shock. El índice de shock clásico, que es el que utilizamos, es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, pero tenemos índice de shock modificado, hay índice de shock pediátrico, índice de shock reverso y shock con ajuste respiratorio, que nos puede ayudar también a identificar como otros criterios. Acá pues les dejo la tablita, pero como les dije, el principal es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Se han encontrado, como les dije, que no solo su utilidad es en trauma o en choque hemorrágico, sino que también puede utilizarse en síndrome coronario agudo, en sepsis, en tromboembolismo pulmonar y hasta en triaje, y esto nos va a ayudar sobre todo a mirar la mortalidad de estos pacientes si tienen un índice de shock más alto. Otra forma de ver si nuestro paciente está chocado, entonces ya hemos visto pues la parte clínica, los signos, el índice de shock y ahora el llenado capilar. El llenado capilar es el flujo sanguíneo periférico, es una ventana de hipoperfusión, como lo habíamos visto pues ahora, y está asociado con alta mortalidad y nos puede guiar la reanimación comparada con los paraclínicos. El llenado capilar es un parámetro muy sensible al flujo que puede responder a intervenciones basadas en fluidos o mejoría pues de la presión que procede a normalización de los otros parámetros. O sea que si nosotros inicialmente tenemos un paciente con llenado capilar lento, pero el paciente después del manejo con líquidos o con vasopresor
me mejora el llenado capilar, significa que posiblemente va a mejorar sus parámetros generales, o sea que es bueno. Algunos autores describen que tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 68% para identificar el choque distributivo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque pues, la piel no cuenta con control de autorregulación del flujo. Hay una activación simpática que altera la perfusión durante la disfunción circulatoria. Con lo anterior, la mejoría del flujo o presión de perfusión desactivará la respuesta adrenérgica y llevará a mejoría del llenado capilar. Entonces, en estadios iniciales del shock séptico podemos encontrar llenados capilares pues alterados, ¿listo? Pero la normalización de las variables, por ejemplo, si normalizamos la presión, colocamos los líquidos, esto se va a ver reflejado en el llenado capilar. Por eso el llenado capilar nos puede ayudar a guiar también un poquito y ver el choque que tan grave es. Entonces, ¿qué nos han dicho? Este estudio nos ha dicho que, pues, fue un estudio que cogió 378 pacientes que tenían disfunción orgánica, pero con uso de vasopresores llegaba a una presión arterial media y un lactato mayor de 2. Y lo que encontraron es que cuando los pacientes ya estaban estables, después de haberlo reanimado adecuadamente, si tenían un llenado capilar menor de 3 segundos se consideraba normal y significaba que los parámetros habían mejorado. O sea que nosotros cuando estamos reanimando pacientes nos podemos ayudar del llenado capilar para ver si nuestro paciente está mejorando. Entonces recuerden que es normal si es menor de 3 segundos, mayor de 3 segundos ya se considera que el paciente está pues chocado y hipoperfundido. De hecho, como les había dicho, el llenado capilar normal después de una reanimación hídrica en pacientes con choque séptico con un perfil más severo encontraron que tenían menos disfunción orgánica y mayores tasas de supervivencia. O sea que si el llenado capilar llegó a normal, pero con la reanimación usted logró llevarlo a la normalidad, o sea, a menos de 3 segundos, estos pacientes tenían mejores desenlaces. Otra forma de identificar los pacientes chocados es el score del moteado. Este score que nos dice se divide en 5 y es a nivel pues como de la rodilla. Entonces, 0 es que no tenemos moteado. 1 es que hay una área del tamaño de una moneda a nivel de la rodilla. 2 es que ya sube por encima de la rótula. 3 es que sigue a nivel medio. 4 es que encontramos el moteado por debajo del área inguinal. Y 5 que es severo, que es cuando se extiende más allá del área inguinal. Vean acá, por ejemplo, un score 2, que ya tenemos pues compromiso por encima de la rótula. Y vean un estadio 4, un score 4, que es un paciente casi llegando a la región inguinal, obviamente que nos dicen que entre score, pues entre más alto el score, más riesgo es la mortalidad a 28 días de estos pacientes, tan altas como si tenemos un score de 0 a 1 es del 45%, si es de 2 y 3 del 76% y si es 4 o 5 hasta del 100%, o sea que este score del moteado nos puede ayudar también a ver qué tan chocado está nuestro paciente y ver si lo estamos reanimando adecuadamente. Entonces, después de evaluar nuestros pacientes, obviamente para identificar qué tipo de shock tienen, nos tenemos que ayudar de la clínica y del examen físico. Entonces, si estamos, ¿cómo podemos sospechar? Pues un choque distributivo que es el principal, que es un choque séptico. Entonces, fiebre, escalofríos, síntomas urinarios o respiratorios, o sea, tener un foco, lesiones en piel, ingesta de alimentos, medicamentos, insectos o lesiones en piel, teniendo en cuenta en anafilaxia. Pero entonces nos tenemos que guiar de acuerdo pues a la historia clínica. En cuanto al choque obstructivo, recuerden que en trauma, ¿por qué? Por un neumotoras, atención que nos puede dar un choque obstructivo, mirar que el paciente esté ingurgitado, ruidos cardíacos alejados o en un taponamiento cardíaco, edema simétrico, taquicardia, pensando pues por ejemplo en un tromboembolismo pulmonar, trauma en las últimas semanas que nos puede ayudar pues como a pensar en eso y las coagulopatías.
En el cardiogénico, obviamente que el paciente llegue con dolor torácico, disnea, sospechando un IAM, ST, pues en el electro o no ST, o si encontramos al examen físico nuevos soplos, pensando en un choque cardiogénico de origen valvular. El hipovolémico, pues pérdidas gastrointestinales o pérdidas sanguíneas en el contexto de trauma. Entonces, con esta historia clínica y con este examen físico, nos podemos guiar más o menos en la etiología de nuestro choque. ¿Cómo puedo yo saber si mi paciente pues está hipovolémico? Por lo general, lo que dicen los estudios es que hay un incremento mayor de 30 pulsaciones por minuto. Podemos encontrar la hipotensión postural, que es cuando pues acostamos al paciente, tomamos presión y luego lo paramos y hay una disminución mayor de 20 milímetros de mercurio. Encontrar las mucosas secas, la lengua seca, que haya ojos hundidos, llenado capilar lento y obviamente alteración de la conciencia. Entonces con esto podemos sospechar que el paciente pueda estar hipovolémico. ¿Qué paraclínicos debemos solicitar? Entonces, el lactato, recuerden que en sepsis y en general pues en choque el lactato nos va a decir mucho. ¿Por qué? Porque el lactato nos va a definir que hay una hipoperfusión tisular. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay hipoxia o hipoperfusión, bloquea la fosforilación oxidativa en la mitocondria, inhibiendo la síntesis de ATP y la reoxidación del NADH. Cuando la producción del piruvato excede su utilización en la mitocondria, favorece el aumento del lactato y se empieza a acumular. Recuerden que tenemos varios tipos de hiperlactatemia. La tipo A, que es la que vemos en choque, que es por hipoperfusión tisular, que es por choque circulatorio, séptico, cardiogénico o distributivo, por falla respiratoria, anemia, isquemia mesentérica. Y tipo B, que podemos encontrarlos pues por más que todo falla hepática, falla renal, malignidades, que no significa que haya una hipoperfusión oculta, por medicamentos como los alcoholes tóxicos que nos pueden aumentar el lactato, y por alteraciones congénitas, errores pues en el metabolismo. Y una cosa súper importante es que si tenemos una depuración significativa del lactato entre 6 a 8 horas, se asocia con una supervivencia a 24 horas. Otro examen que es de muchísima utilidad es la base exceso, que es la cantidad de bases que se requieren para elevar el pH a un nivel normal. Es más sensible a la hipoperfusión de tejidos que el pH o el bicarbonato, o sea que ella se puede alterar en los estadios iniciales del shock. Entonces el exceso de bases es súper importante. Lo normal es de menos 2 a 2 y ya vemos que moderado es de menos, pues una alteración leve es de menos 5 a menos 3, moderada de menos 6 a menos 9 y severa cuando ya es mayor igual a 10. Por ejemplo, en el choque hipovolémico, el exceso de bases, en la clasificación me parece pues que es uno de los criterios que más vale la pena, que nos puede ayudar, sobre todo pues en trauma, inicialmente a ver qué tan chocado puede estar nuestro paciente. Otro examen es la saturación venosa de oxígeno. El problema de la saturación venosa de oxígeno es que debe tener el paciente un catéter venoso central porque es una saturación central. Entonces, digamos que en urgencias de pronto no están utilizados o nosotros los urgentólogos, si no tenemos unidades, pues les colocamos un catéter central para mirar la saturación venosa. Esta medida determina la cantidad de oxígeno que retorna al corazón derecho después de la perfusión sistémica. Refleja el flujo de oxígeno y el balance entre la entrega y el consumo de este. La saturación venosa central normal es mayor de 70, ¿listo? Porque normalmente hay una extracción de oxígeno de los tejidos del 25 al 30. Cuando es menor del 65 ya se habla de una alteración en la oxigenación tisular, o sea que están cogiendo más oxígeno los tejidos. Es una, pues como les digo, la limitación es que es una medida invasiva y no refleja necesariamente la perfusión miocárdica. El delta de CO2 también lo podemos utilizar, pero recuerden que este paraclínico necesitamos tener invadido al paciente, por lo cual es más en unidades de cuidados intensivos o en, pues, o nosotros pues los urgentólogos, pero es importante que los conozcan.
Es el CO2 producido a nivel tisular, se difunde al compartimento intravascular y se remueve por la microcirculación. Las alteraciones en la microcirculación impiden el movimiento del CO2 desde el tejido al componente vascular, resultando en un aumento de CO2 tisular. La medida es la PCO2, o sea, pues la saturación venosa menos la arterial. Un aumento del delta de CO2 podría ser más sensible para reflejar el estado de la circulación global e hipoxia tisular. Es un parámetro con relación inversa al gasto cardíaco y la hiperoxia puede aumentar el PCO2 venoso. Otros que lo pueden alterar es la hiperventilación y la acidosis respiratoria. Normalmente es la PO2, pues es la PO2 arterial menos la PO2 venosa pues en los gases. Lo normal es que sea menor de 6 milímetros de mercurio este gradiente, pero si es mayor de 6, la sospecha es que sea más probable que este paciente requiera pues mayor reanimación. Entonces este pues es como la memotecnia. Entonces si saturación venosa menor de 70 o mayor de 70, le tengo que hacer el delta de CO2 para ver nuestro paciente si puede tener un bajo gasto adicional. Este es pues como el resumen. ¿Qué más paraclínicos? Entonces esos paraclínicos que les acabé pues de mostrar son los que más nos ayudan en shock, pero hay otros paraclínicos adicionales encaminados a la sospecha de la etiología del shock. Entonces sospechamos algo séptico, hemograma, PCR, un análisis o rayos X de tórax en busca de buscar el foco. Si es más cardiogénico, electro o dímero de un ecocardio o un angiotac, pues si sospechamos un TEP. Esto puede ser más distributivo, sobre todo en TEP, en cardiogénico, troponinas y ecocardio. Y si es algo traumático, pérdidas sanguíneas, pues hemoglobina, hematocrito nos pueden ayudar para ver si obviamente hay que transfundir a este paciente. Estos son otros elementos de utilidad del shock, pues la diferenciación del shock, pero el problema es que estos son de pronto unos parámetros más invasivos, que es el índice de colapsibilidad de la vena cava, que nos puede ayudar sobre todo pues para ver si es un choque más distributivo, si es un choque más obstructivo, si es un choque cardiogénico, a tomar pues decisiones, pero tiene que ver más pues con eco, que nos puede ayudar si encontramos pues un índice de colapsibilidad de la vena cava, si el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo están hiperdinámicos o están hipodinámicos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ver qué tipo de choque es. Este pues es como lo veríamos, la vena cava inferior. Obviamente si se deja colapsar muchísimo, es un paciente que posiblemente esté con falta de volumen. Sobre todo eso los vamos a encontrar en pacientes con choque séptico y choques pues hipovolémicos y hemorrágicos. Y ya una vena cava que no se deje pues colapsar, posiblemente es un paciente que tiene más un problema de bomba, que tiene buen pues líquido, pero eso pues es algo que hacemos más pues con ecografía, pero nos puede ayudar a diferenciar los tipos de choque. Y esto es un resumen como de los tipos de choque, que si algo pues pueden dejar esa tablita, que podemos encontrar, pues las diferencias, mejor dicho, todo lo que les acabé de hablar. Este es como un resumen general eh, de lo que es pues el choque. Entonces, como les dije, pues esta charla es un poquito más corta, y la de sepsis, que es la que ya vamos a ver a continuación, también es más corta. Yo de todos modos con Sarita veo a ver si les puedo mandar documentos para que lean un poquito más a fondo, pero básicamente esto es pues lo que tenía pues que decirles de choque. Ahora vamos a ver sepsis, que es un poquito más corta, y ya pues terminaría. Listo, entonces vamos a ver, hablar pues un poquito de sepsis, aunque choque pues ya lo vimos, y yo sé que ustedes ya han hablado mucho de sepsis, entonces vamos a hacer como un resumen general. Listo. Entonces la sepsis afecta a más de 750.000 pacientes al año en Estados Unidos, es la primera causa de muerte en paciente crítico, hay 210.000 muertes al año.
El 15% de los pacientes sépticos desarrollan shock, donde su mortalidad es hasta el 50%. En cuanto a la fisiopatología, recuerden que hay factores asociados al patógeno y factores asociados al huésped. Entonces, los factores asociados al patógeno es la carga patógena, la virulencia y patrones moleculares asociados al patógeno. En cuanto a los factores del huésped, están pues obviamente el ambiente, sea pues tú como persona, cómo estás, bien nutrido, pues toda esta parte. Genéticos, hay personas que tienen más susceptibilidad genética a reaccionar más fuerte pues a las infecciones, edad, otras enfermedades o comorbilidades y medicamentos que esté utilizando. Entonces, una activación de los leucocitos, activación del complemento, de la coagulación, nos va a llevar pues todo esto a una liberación de citoquinas y factores proinflamatorios que nos van pues a activar todas estas cascadas de la inflamación de las citoquinas y nos van a producir una reacción inflamatoria sistémica que nos puede llevar a muerte celular y necrosis. ¿Listo? Entonces, a estos pues como lo sumen todos estos factores nos van a llevar a vasodilatación, disminución de la presión arterial, deformidad pues y alteración celular, pérdida de las barreras de la función, hay una hipoperfusión tisular importante que nos va a llevar finalmente a una falla orgánica. En sepsis, digamos que lo que está afectado, la disfunción es una disfunción endotelial en los vasos sanguíneos, o sea, hay una alteración en la reactividad vascular. Estos pacientes están vasodilatados totalmente por toda esta liberación pues de factores proinflamatorios que nos van a dañar el glicocáliz. Hay una liberación de óxido nítrico y endotelina que nos van a llevar a una vasodilatación sistémica, por lo cual estos pacientes son supremamente vasodilatados, entonces una disfunción endotelial del vaso. Desde el 2002 ya se empezó a hacer campañas a ver que la sepsis, porque la sepsis nos está matando pues a nivel mundial, y las sociedades de cuidado crítico y europeas y cuidados intensivos decidieron reunirse y empezaron a publicar. Empezaban a haber pues más de 30.000 publicaciones y empezaron a desarrollar guías para que en el mundo nos pudiéramos enfocar y manejar los pacientes sépticos. Llevamos ya pues 4 años. Entonces, ¿qué es sepsis? Recuerden que han salido varios como artículos de sepsis, sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3, dando pues como las definiciones y los manejos. Entonces, en sepsis 1 se enfocaron sobre todo en la respuesta sistémica, que es pues, respuesta sistémica a una infección. Entonces encontramos la infección, que teníamos una infección más un SIRS, que recuerden que SIRS es temperatura mayor de 38, menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90, respiratoria mayor de 20, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 o 10% o más de 10% de bandas. En el 2003, que es sepsis 2, hablaron de una respuesta sistémica a una infección con unos criterios diagnósticos que no sé si lo recuerdan, que era cuando ya veíamos disfunción como de cada, pues ya compromiso por órgano, pues por órganos blancos, o sea, una disfunción ya orgánica. Entonces, las variables generales recuerden que eran fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, alteración del estado mental. Las respuestas inflamatorias que eran pues los leucos, la PCR o la procalcitonina, los hemodinámicos que eran la sistólica menor de 90, eh, la saturación venosa mayor de 70, el lactato, la disfunción pues ya de órganos blancos ya pidiendo para clínicos como hipoxemia, oliguria, aumento de la creatinina, coagulopatía, trombocitopenia, hiperbilirubinemia y las variables de perfusión como la hiperlactatemia o alteración del del llenado capilar y el moteado. Ya la última fue pues en sepsis 3 que mostraba que había una disfunción orgánica causada por una respuesta disregulada. Entonces empezaron a hablar del quick SOFA mayor o igual a 2 puntos. Entonces en sepsis 3 se concentró más en el quick SOFA. El problema es que, pues, que este pues era el algoritmo que
Paciente pues con Quicksofa mayor o igual de a 2, buscar pues compromiso de órgano, le hacíamos un SOFA, si el SOFA era mayor de 2 nos encontrábamos hacia una sepsis y ya pues empezábamos a ver las partes hemodinámicas para ver si pasábamos a un choque séptico. Pero recuerden que en realidad pues estábamos como, tuvimos pues una época difícil por decir algo, porque había mucha controversia entonces, entre si seguir utilizando el CIRS o seguir utilizando el Quicksofa. Personalmente a nosotros los urgentólogos nos gusta más el CIRS, pues o a mí personalmente el Quicksofa me parece que nos dábamos cuenta demasiado tarde que el paciente estaba séptico porque no necesariamente llegaba con alteración del sensorio o hipotenso, y el paciente podría estar séptico. Entonces empezaron pues a ver si después si CIRS versus Quicksofa y definitivamente pues el CIRS yo pienso que nos puede ayudar a encontrar pacientes sépticos más temprano. Entonces, por ejemplo, este paciente de 83 años tiene una semana de tos, expectoración y fiebre y tiene una frecuencia cardíaca de 110 con una sistólica de 115/90, una media de 78, una frecuencia respiratoria de 28. Este paciente ya nos daba criterios de CIRS, tenía un CIRS 2 y un Quicksofa de 1, o sea que sí. Y el Quicksofa nos dice si es mayor de 2, entonces este paciente está séptico. Si hubiéramos hecho el Quicksofa, posiblemente no nos habríamos dado cuenta que estaba séptico. En cambio, con CIRS sí nos hubiéramos dado cuenta, entonces a eso nos referimos. Entonces, en la última Surviving Sepsis, ya no se recomienda el uso del Quicksofa, ya empiezan a recomendar otros scores para identificar pues el, los pacientes sépticos. Esto ya lo hablamos, recuerden que el moteado nos ayuda muchísimo, es un marcador de mortalidad a 14 días. Y en cuanto al manejo, que ya vamos a empezar a hablar de él, fue en el 2001 donde este doctor Emanuel Rivers, que es un urgentólogo, eh, empezó a ver y empezó a manejar estos pacientes, y cuando los empezó a manejar, que fue un manejo dirigido o guiado por metas, empezó a ver que los pacientes empezaban a sobrevivir más. Entonces digamos que gracias a este doctor es que empezamos a manejar la sepsis. Obviamente al principio pues él tenía unos parámetros que requerían invasión del paciente porque las metas de él eran con PVC, gasto urinario que sí lo podemos hacer en urgencias, saturación venosa central, saturación de oxígeno, hematocrito, índice cardíaco. Esto a veces algunos parámetros requieren estar pues, los pacientes con invasión y muy monitorizados, pero muchos otros los podemos ver a nivel clínico. Entonces digamos que gracias a este doctor fue que empezamos a manejar adecuadamente la sepsis. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a manejar los pacientes? Todo empieza identificando el riesgo séptico. Recuerden que hay pacientes que tienen mayor riesgo de hacer sepsis que otros. ¿Quiénes son estos pacientes? Uso de esteroides, los pacientes diabéticos, los pacientes inmunosuprimidos congénitos o adquiridos, los pacientes con hepatopatías crónicas, enfermedad renal crónica, los pacientes esplenectomizados y la desnutrición. O sea que si desde el inicio sabemos que hay pacientes con factores de riesgo, ya sabemos que a estos pacientes les tenemos que poner más cuidado. ¿Cuáles son las intervenciones críticas que tenemos que hacer en sepsis? Yo sé que ustedes ya han visto esto, pero esto pues como les dije es un resumen. Entonces recuerden líquidos, búsqueda del foco, iniciar antibiótico-terapia temprana y vasopresor de manera temprana, si obviamente el paciente no nos responde a líquidos. Entonces empecemos con los líquidos. Los líquidos que vamos a utilizar, recuerden que entre cristaloides y coloides encontraron pues que no había pues mayor diferencia, que de pronto los cristaloides nos podían reanimar mejor estos pacientes. ¿Y qué cristaloides? El Harman. Entonces los pacientes con choque séptico, recuerden que el Harman es nuestro cristaloide de elección porque el salino nos puede llevar a mayor falla renal y aumento de la acidosis por el cloro, o sea, una acidosis hiperclorínica. Entonces los líquidos de elección es el Harman. Lo que nos recomiendan es 30 cc por kilo en bolo inicial, pero recuerden individualizar sus pacientes porque hay pacientes con patologías
cardíacas que de pronto pueden requerir, pero en general el bolo inicial son 30 cc por kilo. Tenemos que ver obviamente signos de hipo e hipervolemia y de perfusión tisular clínica y paraclínicamente y ver si nos están respondiendo adecuadamente a estos líquidos. Las metas es tener un volumen intravascular adecuado, una presión de perfusión y un flujo sanguíneo adecuados. ¿Cómo vamos a reanimar a estos pacientes? Ya se habla de varias fases de reanimación hídrica. ¿Por qué? Antes éramos súper liberales con los líquidos y se empezaban a dar cuenta que nos llevaban a mayores complicaciones. Entonces lo que se está hablando ahora es de las fases de reanimación. La fase de rescate, que es en los primeros minutos que su paciente hipotenso y que le tenemos que poner fluidos, o sea, nuestro bolo de 30 cc por kilo para sacarlo de la hipotensión. La optimización, que es en las horas, que es ya que tenemos que optimizar nuestro paciente, de pronto ya tenemos que tener un vasopresor, entonces no vamos a necesitar tanto volumen porque ya vamos a tener un vasopresor para tener unas presiones arteriales medias adecuadas. La estabilización, que es después, que es pues a partir de los días que ya solo vamos a cubrir los requerimientos necesarios de nuestro paciente. Y ya la desescalación, que ya es cuando nuestro paciente está estable y ya le tenemos que empezar como a manejar si nos sobrepasamos en los líquidos. Entonces la de rescates, las metas, pues obviamente tener presiones arteriales medias mayores de 65, la optimización es de pronto si ya necesitamos un vasopresor, pero entonces no tenemos que poner tanto volumen para evitar pues complicaciones más adelante. La estabilización es mantener el volumen intravascular, o sea, pues como el aporte diario de cada paciente. Y ya la desescalación es la recuperación y ya empezar a disminuir los requerimientos porque estos pacientes posiblemente ya están llegando a su parte basal. ¿Por qué debemos tener cuidado con los líquidos endovenosos? Por las complicaciones, congestión hepática, edema pulmonar, edema cerebral, edema miocárdico e edema intersticial renal, y todo esto nos puede empeorar los desenlaces en los pacientes, por lo cual ya no se recomienda, pues obviamente el bolo al inicio, pero no seguir con bolos y bolos y bolos porque podemos complicar más a estos pacientes. Si nuestro paciente no recupera, ya debemos empezar a pensar en un vasopresor. En cuanto a los hemocultivos, recuerden que estos pacientes los tenemos que hemocultivar rápidamente. Entonces, tenemos pues que pedir en general 2 hemocultivos periféricos, o si de pronto nuestro paciente tiene catéteres renales, 2 periféricos y 1 pues por el catéter. La verdad, los hemocultivos no tienen pues tan buena, no son pues positivos tan fácil. Por ejemplo, en neumonía solo hasta el 14%, en pielonefritis, en meningitis hasta 20 a 30. Donde podemos encontrar hemocultivos más positivos es en meningitis, en celulitis vean que solo hasta el 8% y en neutropenia del 10%, pero los tenemos que solicitar rápidamente. ¿Listo? Ojalá, obviamente el antibiótico es súper importante. De todas formas, podemos utilizar el antibiótico y hemocultivarlos, pues si los hemocultivamos antes del antibiótico, mucho mejor. O sea, todo esto debe ser supremamente rápido. En sepsis pueden tener una sensibilidad del 50% y en choque séptico hasta el 70%. Otra cosa que se ha asociado con bacteriemia, que pues que es que lo que hace pues que los hemocultivos sean positivos, es la fiebre y los escalofríos. O sea, si tenemos pacientes con fiebre y escalofríos, los estudios nos dicen que tienen pacientes mayor riesgo de tener bacteriemia. O sea que por eso en estos pacientes los hemocultivos son muy importantes. El inicio de la antibioticoterapia, ¿qué nos dicen? Si usted tiene un paciente séptico, pero obviamente no está en choque, usted le debe iniciar el antibiótico en las primeras 3 horas. Pero si usted tiene un choque séptico, tiene que ser en la primera hora. ¿Por qué? Porque cada hora de retraso de inicio del antibiótico en choque, en las primeras 6 horas disminuye la supervivencia hasta un 7.6%. ¿Listo? O sea que elegir la estrategia antibiótica inadecuada o no hacerla en el tiempo que nos puede llevar a una mortalidad supremamente alta. O sea, si no lo iniciamos adecuadamente o si lo iniciamos pues en el tiempo y según el foco adecuado. ¿Listo?
Recuerden tener en cuenta factores de riesgo para organismos resistentes, como hospitalizaciones recientes, que no tengan facilidades para el cuidado, o sea, pacientes con poco soporte social, hemodiálisis, y haber estado en una unidad de cuidados en 24 horas. ¿Qué antibióticos podemos elegir? Obviamente esto es empírico y depende mucho de la flora de cada institución y pues de cada ciudad. Entonces las propuestas pueden ser estas, pero eso, como les digo, eso depende mucho de la institución donde usted trabaja. Entonces, por ejemplo, para ITU en sepsis, para que no esté chocada, podemos iniciar desastreona, listo. Pacientes con neumonía sin factores de riesgo para pseudomonas, ampicilina subbactam lo podemos iniciar. Con factores de riesgo para pseudomonas, pipertazo y cefepime. En meningitis, recuerden banco y ceftriaxona, y si el paciente tiene riesgo de difteria, o sea, en mayores de 50 años, alcohólicos o inmunocomprometidos, hay que iniciarles adicionalmente ampicilina. En celulitis, la cefazolina es una buena opción, o también le podemos poner clinda, o si es demasiado severa, piperacilina tazobactam. Y pues estos son pues como recomendaciones, pero como les digo, cada institución tiene como sus criterios pues para iniciar el antibiótico de acuerdo a cada patología. En cuanto a los vasopresores, recuerden que ponemos, pues por lo general lo ideal es iniciarlo temprano. De hecho, hay estudios actuales en sepsis que usted pues lo puede iniciar concomitantemente con los líquidos. O sea, si el paciente está chocado, usted le inicia los líquidos y le inicia el vasopresor. Retraso en el inicio del vasopresor aumenta la mortalidad 5.3 cada hora. El de elección, recuerden que es la norepinefrina, lo podemos iniciar a 0.05 microgramos kilo minuto. La dopamina es otro vasopresor que podemos utilizar. El problema es que tiene más riesgos pues, y más eh, complicaciones, sobre todo arritmogénicas, pero si ustedes en el pueblo tienen dopamina, le inician dopamina. Ojalá tengan norepinefrina, que es el de elección. Y recuerden que lo podemos poner por vía periférica a dosis bajas en las primeras 6 horas, o sea que sí lo podemos poner por vía periférica. Ya si está en dosis muy altas, necesitamos pues una vía central. Por eso si ustedes están en un pueblo, lo pueden iniciar por vía periférica sin problema mientras lo logran trasladar a un tercer nivel para que ya nosotros o el intensivista lo invada, ya podemos poner dosis pues más altas. Te recuerdo, la norepinefrina es el ideal. La segunda opción puede ser dopamina, que posiblemente esa la tengan más disponible en los pueblos. ¿Listo? Y ya ustedes inician el bolo. Si con el bolo no responden, dejan líquidos de sostenimiento e inician su norepinefrina. En cuanto a los esteroides, no es en todos los pacientes. Por lo general eso lo ponemos ya más nosotros pues en urgencias, los urgentólogos, o ya cuando el paciente está en unidad de cuidados intensivos. ¿Y en quienes se pone esteroides? En pacientes con shock sin respuesta, líquidos endovenosos y a vasopresores. O sea, los pacientes que a pesar de tener líquidos, de tener norepinefrina y de hecho a veces de tener vasopresina, o sea, un segundo vasopresor, se le inicia hidrocortisona a ver si responden. Lo ideal es 50 miligramos cada 6 horas, o lo podemos poner en infusión 8.33 miligramos hora durante 7 días. Siempre vigile el control metabólico, porque recuerden que los esteroides nos pueden dar hiperglicemias en estos pacientes. Entonces, esto es como un resumen del abordaje. Recuerden siempre identificar el riesgo séptico, que son los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer sepsis. Una vez es dirigido, tener accesos intravenosos. Realicemos el índice de shock. Recuerde que el índice de shock nos puede ayudar, aunque no fue hecho para sepsis, nos puede ayudar. O los signos clínicos de shock. Iniciar con líquidos, iniciar el antibiótico para clínicos y definir disposición. Y disposición se refiere a si el paciente nos respondió con todo lo que le pusimos, mejoró con los líquidos, iría para una hospitalización. Pero si es un paciente que ya no respondió con los líquidos, le tuvimos que poner norepinefrina, es un paciente que probablemente va a requerir unidad de cuidados intensivos. O si ya nos hace una falla ventilatoria y lo tenemos que intubar, obviamente iría a una unidad de cuidados intensivos. ¿Listo?
Otras cosas que debemos tener en cuenta, otras metas que debemos cumplir es tener glucometrías adecuadas entre 110 y 180, iniciar tromboprofilaxis a estos pacientes y profilaxis gástrica, pero solamente en los pacientes con ventilación mecánica mayor de 48 horas, con coagulopatía, terapia de reemplazo renal, falla hepática o falla orgánica. Debemos siempre vigilar nuestro paciente con metas macrocirculatorias y microcirculatorias, que lo podemos hacer en urgencias o en UCI, pero macrocirculatorio es un volumen intravascular adecuado, una presión arterial media mayor de 65, una PVC que requiere pues un catéter central, pero igual para que lo sepan, una PVC entre 8 y 12 y un índice cardíaco entre mayor, pues que sea mayor de 2.2 y 2.5. Y el microcirculatorio, tener un lactato menor de 2, un gasto urinario mayor de 0.5 cc kilo hora, un llenado capilar menor de 3 segundos y una saturación venosa central mayor del 70%. Todo esto pues obviamente lo vamos a hacer en una unidad de cuidados intensivos, pero para que ustedes pues sepan qué debemos hacer. El lactato debemos encontrar que depure entre el 20 y el 50% con el inicial, que la normalización del gasto urinario sea en las menores de 6 horas y recuerden el llenado capilar menos de 3 segundos. Recordemos siempre vigilar signos clínicos de hipoperfusión, el índice de shock, las presiones arteriales, el lactato y la saturación, y tener siempre unas presiones arteriales medias, que es lo que nosotros podemos medir en urgencias o ustedes en el pueblo con de 65 a 70 milímetros de mercurio. Listo, muchachos, yo creo que aquí acabamos la parte de sepsis. Yo de igual forma les voy a mandar pues unos documentos. Les voy a mandar pues documentos y estamos pues como pendientes. Listo. Bueno, muchachos, ahí pues les dejo la grabación y nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias. Chao.